Empezamos con la charla. Muchas gracias a todos por asistir a la charla del día de hoy, modalidad virtual, que nos dará la doctora María Angélica Fajardo, denominada Elaboración de alimentos con harina de algas. Una innovación con ventajas nutricionales, nutracéuticas, tecnológicas y económicas. Esta charla les cuento que es una actividad de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas en el marco de la Tecnicatura Universitaria en Administración Ambiental. Y el objetivo de estas charlas es poder llegar no solamente a los estudiantes y profesionales, sino también a la comunidad en general. La doctora Fajardo, para conocerla un poquito más, se licenció en la UBA en Industria Bioquímica y Farmacia con orientación en Industria Alimentaria. Es doctora en Bioquímica, egresada en nuestra universidad, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, siendo su tema de tesis estudio de las algas patagónicas de género Porphyra para su aprovechamiento en la alimentación humana. Aparte de ser investigadora de la universidad, es docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la sede Comodoro Rivadavia. Desde los años mediados de los 90 está trabajando con el proyecto de sustituir parte de harina de trigo para poder incorporar algas para elaboración de alimentos, incorporando así un plato de consumo masivo, como puede ser los fideos, con las ventajas nutricionales que eso conlleva y aprovechando un recurso natural de nuestras costas. Recientemente, en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, este proyecto recibió financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que bueno, ahora dejamos a María Angélica para que nos pueda dar la charla y a través del chat les pedimos que cualquier pregunta que quieran anotar, al final de la presentación tenemos unos minutos para que puedan charlar con María Angélica. También les recomiendo, por favor, que apaguen todos los micrófonos y las cámaras, así no enlentecemos la comunicación, sobre todo los micrófonos. Gracias. Bueno, María Angélica. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Has hecho un buen resumen de la actividad, realmente una muy buena síntesis. Bienvenidos a todos y a todas en esta oportunidad de esta actividad de extensión, de este encuentro de extensión, que espero sea ameno para ustedes y de significancia. Sin más, vamos a comenzar, porque bueno, es bastante larga la propuesta. En principio, y bueno, y pido perdón, porque puede haber especialistas de todas las áreas y muy variadas, entonces voy a ir muy de lo particular a lo general, a lo que nos interesa, y tal vez, bueno, habrá algunas cuestiones que a algunos les interesará más y otros menos. Por eso es que les quisiéramos pedir que a partir de ahora, las palabras que a ustedes les parezcan claves, como más importantes, como una motivación en el trabajo, las vayan ustedes poniendo en el chat, porque bueno, Mariana va a ser, me va a acompañar en esta actividad hacia el final, porque les queremos hacer una propuesta de tipo feedback que se va a ir generando, ¿está bien? Entonces, ustedes, palabra clave que se les ocurra, que les interese, que les importe, la colocan en el chat. Y Mariana las va a ir considerando. ¿Quedó claro? Entonces, de todas maneras, ahora lo voy a comentar nuevamente. Al principio vamos a ver la utilización de las algas para la alimentación humana, unas pinceladas. Después voy a plantear en particular la investigación de Porphyra columbina, que hoy se llama Pyropia columbina, sus aspectos nutritivos, higiénicos, sanitarios y también culinarios. La aplicación del conocimiento, ¿no? De este conocimiento generado, que podríamos decir básico, que se transforma en una investigación aplicada, y que en estos tiempos para una Argentina que se desarrolla sería en modo 3, ¿no? Que impacta sobre la comunidad, sobre la región. Entonces ahí vamos a presentar algunas innovaciones, y luego vendría esta actividad que yo les digo, que va a tener significado en la medida que ustedes vayan colocando en el chat del Zoom las palabras que a ustedes más les llamen atención de este encuentro. ¿Quedó claro? Si a alguien no le queda claro, que levante la mano y lo repito. Parece que quedó claro, ¿no? Ustedes sí, en el chat van escribiendo, y entonces Mariana me va a hacer ese gran favor para poder hacerlo de una forma más interactiva.
y hacia el final van a quedar un tiempito de preguntas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer punto, que es la utilización de las algas para alimentación humana, y para aquellos que digamos, que no saben cómo se ha generado este proyecto en particular, yo represento un equipo, y también represento las voluntades de muchas instituciones nacionales e internacionales que colaboraron para que yo pudiera llegar hoy al punto que hemos llegado, sin prisa pero sin pausa, como decía mi directora, la doctora María Luz, mi directora de tesis. Los minerales esenciales y potencialmente tóxicos los hicimos en el Centro Nacional de Energía Atómica, muchas determinaciones de valor biológico utilizando el bioterio lo hicimos en la Universidad de Buenos Aires, y recibimos subsidios de entidades públicas y de privadas, y también nos acompañaron instituciones privadas de nuestra región para poder nosotros hacer nuestras experiencias piloto, dado que yo soy profesora de bromatología y nutrición, pero no tenemos una planta elaboradora de alimentos, y entonces eso lo necesitábamos hacer en un lugar habilitado por bromatología, ¿no? Y bueno, mi marco de desarrollo es desde la universidad. Entonces acá yo con esto estoy agradeciendo a todas estas instituciones, y que me parece que es la única forma que podemos avanzar, ¿no? Es en la colaboración, ¿no? Esa es como a esta altura de mi vida, digo, sin colaboración no hubiera llegado a ningún lado. Y entonces las algas, en realidad, son los vegetales del mar. Podemos tener microscópicas o macroscópicas, nosotros nos vamos a dedicar en particular a las macroscópicas, en función de sus dimensiones, y estas macroscópicas son más complejas, y las podemos clasificar como muy simplemente como rojas, y ahí tenemos el caso justamente de Pórfira, hoy llamada Pyropia columbina. Verdes, un ejemplo sería Ulva lactuca, y las pardas Macrociste pyrifera. Entonces serían las rodophysias, las clorofisias y las feofisias. Esa sería como una clasificación más general, pero también se las clasifica por otras cuestiones que no vienen al caso. En particular, las algas viven, ¿no? Las macroalgas, viven en un hábitat muy complejo, en el sentido que, y más en la Patagonia Argentina, que desde que baja la marea hasta que sube la marea, transcurren 7 horas para bajar y 7 horas para subir, las algas están expuestas, digamos, en el mismo día, a dos situaciones extremas, ¿no? De extrema deshidratación y de extrema hidratación. Entonces eso hace que ellas, sí o sí, para subsistir y evolucionar y mantenerse, para adaptarse definitivamente, tienen que generar numerosos principios importantísimos, estos, que se piensan que son más de 1500 principios biológicos no encontrados en otros organismos, son metabolitos secundarios propios para preservarse, ¿no? Entonces, cuando baja la marea, y acá en nuestro golfo, cuando hay viento, las encontramos como unos cartones, pero ni bien se hidratan, vuelven a su situación normal, que esto no le pasaría a cualquier planta, ¿no? Entonces, esto habla, y esto es muy significativo para todo lo que vamos a ver en adelante. Y por eso las algas, y ahí está, digamos, como la razón, una de las razones, puede estar involucrada en la prevención de muchas enfermedades que hoy son flagelo para la humanidad, en definitiva, y se dice, y esto yo lo vengo escuchando desde que yo empecé en el 91, cuando no se sabía el valor nutritivo de Pórfira columbina en particular, que en el mar todavía está escondido parte de la farmacopea. Parte de la farmacopea todavía late y espera, ¿no? El hombre va a llegar a Marte, pero hay profundidades del mar donde todavía no ha podido llegar, y eso también es llamativo. Y entonces estas enfermedades que podrían ser justamente prevenidas a partir del consumo de las algas, por estos principios activos, son esas enfermedades crónicas, como cáncer, como enfermedades cardiovasculares, como obesidad y diabetes. Sobre esto hay mucho ya escrito, y esto a partir del año 2010, hay suficiente bibliografía, entonces se han detectado en algunas antioxidantes,
en muchas proteínas y péptidos y aminoácidos de importancia y de interés, polisacáridos, que estos tendrían un efecto justamente contra prevenir las constipaciones y entonces evitar el cáncer de colon en algún grado, vitaminas y minerales, polifenoles y carotenoides, estos que podrían tener un efecto antioxidante, ¿no? En estos tiempos la nutrición, además de estar dedicada a estudiar los excesos, la ciencia de la nutrición, los excesos, ¿no? Que antes más la preocupación era los déficits, porque el flagelo era la desnutrición, hoy nuestro flagelo, la pandemia visible que tenemos, es el sobrepeso y la obesidad. Se está, en estos tiempos también se dedica a buscar en los nutrientes, en los alimentos, en realidad, antioxidantes, y principios que buscar, digamos, alimentos funcionales, ¿no? Que se consuman durante toda la vida y que puedan tener algún efecto de prevenir alguna enfermedad, además de la genética, la nutragenética, es decir, se va a conocer tanto el genoma humano a futuro que cada persona va a saber qué alimento va a poder comer en función de su genoma y que no le va a generar ningún efecto. Esto, digamos, serían como los avances más importantes, la metabolómica y demás. Entonces, estos estudios están muy bien y son muy claros en este libro ya del 2016, ¿no? Pero yo empecé con esto en el 91 y de esto yo no sabía nada. No sabía nada y no se sabía en ese momento. Es un recurso renovable, pero en general el 96% viene de la acuicultura, de lo que se utiliza en el mundo. La industria de las algas marinas ofrece una amplia variedad de productos, y eso para el 2013 significó 6.400 millones de dólares anuales. Tengo otros valores que son mayores. De esos 6.000, 5.000 millones son justamente utilizados, vienen de la utilización como alimento, en particular en países como Japón, China y Corea, para donde no es novedoso el consumo de las algas como podría ser para nosotros. El resto, ese otro 1.400.000, es utilizado como hidrocoloide. Entonces, las algas están en las pinturas, en los cosméticos, en la industria farmacéutica, hay su utilidad. Pero la mayor utilidad, digamos, es por el tema de los alimentos. Y la encuesta nacional de nutrición de Japón del 2007 y del 2005 manifiesta que los japoneses consumen 14,3 gramos de algas por día, ¿no? Y esto sería por adultos, y quienes consumen más algas son las mujeres, representando alrededor del 25% de su dieta diaria, sea fresca o sea seca. En cambio, en Occidente las algas nunca fueron realmente bien consideradas, a no ser en estos últimos tiempos, que yo les diré a partir del 2010, donde ya fueron consideradas así como un superalimento, ¿no? Como alimentos funcionales, dada la cantidad de nutrientes esenciales que poseen. Cuando yo digo nutrientes esenciales, son nutrientes que el organismo no los puede sintetizar in novo a partir de otros, y sí o sí tienen que ser aportadas por la dieta balanceada y moderada. Y cuando yo hablo de nutrientes, hablo de hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales y lípidos, ¿no? Estos serían todos los nutrientes, orgánicos e inorgánicos. Entonces, en la actualidad se considera las algas como un superalimento porque tiene un interesante aporte de este punto. En Europa esto se ha transformado en una auténtica revolución, la utilización de las algas para alimentación humana, y es un poco que esto, cuando yo les muestro estos platos para ustedes, como que es un poco ya más familiar, donde vemos que un porcentaje, ¿no?, del plato que se recibe tiene una delicada lámina de alga, ¿no?, que es justamente el nori, pero también se puede utilizar como ensaladas. Hay gente que simplemente secas las mueles y las coloca arriba del arroz, arriba del fideo, ¿no? Esto depende. Y entonces acá tenemos las principales especies utilizadas como alimento. Tenemos a Monostroma, que nosotros la hemos estudiado, que en Santa Cruz está, se llama Onori, que se consume seca, como un polvo para hacer preparaciones. De las rojas, Nori, que es
Porphyra tenera o Porphyra genoensis, es nori, que es seco, ¿no? Y se llama maki sushi. Sushi es el arroz preparado con vinagre, y maki es enrollado con el alga. Entonces es nori maki, pero en general le decimos sushi al arroz enrollado con un trozo de pescado, de salmón, y envuelto con justamente nori. Bueno, también gracilaria, que se utiliza en ensalada. Bueno, undaria, que es la que se conoce vulgarmente como wakame, y que es una alga invasora, que es una alga coreana, que tiene, bueno, un alto porcentaje de yodo, y eso es una cosa interesante también de saberla previamente antes de consumir. Bueno, estas serían las preparaciones típicas, pero estas preparaciones típicas y estos mercados en la Argentina nosotros no los vemos. Sí podemos verlo en Chile, que Porphyra columbina, o piropia, hoy se llama, que la llaman luche, que hoy la llamamos también piropia. Bueno, y la industria produce, la industria necesita, genera, ¿no? un movimiento económico de 31 millones de toneladas en peso húmedo al año, ¿no? Que puede ser naturado de cultivo. La recolección comercial se genera en 35 países, las especies comestibles son más o menos 25.000, y en general las más tradicionales son 221. De esas, 125 son rojas, 64 pardas y 32 verdes, ¿no? Y los principales mercados mundiales son de Asia y del Pacífico, pero hoy están teniendo mucho interés en Europa y también en América del Norte. Estos son datos ya más recientes, son datos del estado actual de la pesca y la acuicultura del 2018 de la FAO. Y esto me pareció muy interesante, cómo fue evolucionando la utilización de las algas para la alimentación, y estos datos son de la Agencia Internacional del Mercado Líder del Mundo, que mostró que del 2011 al 2015 hubo un aumento del 147%, ¿no? Y para llegar al 2016, aún lo que habíamos hablado, ¿no? Y estos son datos del 2018, de $1 millón en el 2016. Y se cree que para el 2024 está creciendo esta utilización de las algas en general, que vimos que el mayor porcentaje es para la alimentación, en una tasa entre el 5 y el 9%. Estos son datos actuales, bueno, los más actuales que he encontrado del 2016. Y el estado actual de pesca y de acuicultura de la FAO muestra a la producción acuícola mundial de plantas acuáticas en miles de toneladas en peso vivo, y en particular, acá estaría piropia, Porphyra columbina, también luche, ¿no? Que cómo ha ido aumentando, manteniéndose hasta el 2016. Los datos que tengo, que he conseguido, son hasta el 2016. Fíjense que el total de producción acuícola mundial de plantas acuáticas es de 30.000 miles de toneladas en peso vivo, ¿no? Que no es cosa menor. Y ¿cuáles son los países que van a la cabeza en esta producción, que han tenido un porcentaje del total de aumento, por ejemplo, para el 2016? Va China a la cabeza, después le sigue Indonesia, y quien está, digamos, en América del Sur, digamos, es primer productor de algas, es Chile, ¿no? Chile es el primer productor de América del Sur de algas, está en ese nivel, y que no es una cosa menor que la Argentina, teniendo este mar, tendría que pensarlo, por eso lo planteo, Entonces, teniendo esta idea así general del tema de la utilización y qué podríamos utilizar de las algas, y esto fue la pregunta que yo tuve, es justamente investigar los aspectos nutritivos, psicosensoriales, higiénicos, sanitarios de Piropia columbina, que se las presento acá. Es una alga roja, tiene una forma arrepollada, que se desarrolla nosotros nos paramos en la playa, tenemos el supralitoral, cuando subió la marea, el meso es la mitad, y el infra es al final. Bueno, esta se desarrolla entre el meso y el infralitoral,
Y esta alga herborizada tiene este aspecto, pero con el tiempo se pierde este color rojo, y cuando veamos los videos van a ver que van a quedar el pigmento rojo, las ficoeritrinas, van a perderse y va a quedar de un color más verde, van a quedar más de color de clorofila. Y como tenemos gente de Caleta Olivia, les tenemos que comentar que nuestro sitio de estudio, elegido a partir de estar alejado de la actividad humana en el Golfo San Jorge, ha sido justamente Punta Maqueda. ¿Por qué? Porque ahí se desarrolla, porque ahí la doctora Alicia Borazo de Saizo me dijo, esta es Pórfira columbina, que después cambió de nombre, y este fue mi lugar de muestreo desde el año 93, ¿no? Que fui todos los meses durante 4 años, para determinar la variación estacional de los nutrientes, que de eso tampoco sabíamos nada, porque en las tablas de composición de los alimentos no decía qué nutrientes y en qué proporción esta alga tenía, aunque en el Código Alimentario Argentino así estaba dispuesto. Entonces, bueno, este era nuestro lugar de muestreo. También tomamos algas de otros lugares, de Bahía Solano, alejado también de la actividad humana, y de Arroyo La Mata, para ver la diferencia, para establecer la diferencia. Acá, bueno, surgió una tesis doctoral que ahora les voy a pasar a contar. Bueno, esta es nuestra costa, de acá recolectamos, de entre cerca de los mejillines de la Restinga, se toman las algas, se cosechan, nosotros las cosechamos en una forma, digamos, en equilibrio con el medio ambiente, no desgastando el recurso, las cortamos con tijeras porque pensamos que podrán seguir desarrollándose, y bueno, cada año, cada muestreo implica que se sumen alumnos de grado, de posgrado, de la escuela secundaria, que están interesados en innovar, en aprender y en desarrollar alguna línea al respecto. Entonces, bueno, con botas, con guantes, vamos y cosechamos. Concretamente, y esto es un análisis general, unos resultados generales que faltaban en la tabla de composición de los alimentos expresados en base húmeda, considerando que solamente sería el alga seca, pero con la humedad propia, y entonces por eso tiene un porcentaje de agua muy bajo. En realidad, el alga fresca tiene más de un 80% de agua. Cuando nosotros la secamos a temperatura ambiente, sin exponerla al sol, queda con un 4,6%, y es donde nosotros la podemos moler. En esas condiciones, el porcentaje de minerales, ceniza, es de alrededor de un 6%. Fíjense qué interesante el porcentaje de proteína, y esto nos llamó la atención. Este valor es un valor promedio de todos los septiembre, agosto, septiembre, final de digamos, del mes de la primavera, donde los compuestos, los nutrientes se encuentran en mayor concentración, tanto proteína como minerales, como vitamina C en particular, y probablemente otros antioxidantes. ¿Por qué? Porque durante el invierno el agua tiene muchos nutrientes, y entonces en ese tiempo el alga crece, y en primavera se prepara para reproducirse. Entonces, si nosotros cosechamos el alga en enero, ¿no? en verano, ya ha perdido material citoplasmático, entonces ha perdido nutrientes. Esto es como el tomate tiene vitamina C en una época determinada, ¿no? Entre pintón y rojo, ya después se empieza a perder. Bueno, hay una variación estacional que es importante saber, eso fue un poco interesante. Los lípidos son muy bajos, en particular ácidos grasos insaturados, omega 3, carbohidratos asimilables, fíjense, un 17%, y fibra representa alrededor del 43%. En general, todas las algas tienen este porcentaje, y de este 43%, el 50% es fibra soluble, fibra que tiene la capacidad de absorber colesterol y se va entonces con la materia fecal, fibra que tiene la capacidad de achatar la curva de la glucemia, entonces no se absorbe la glucosa, por eso es recomendada, y la fibra insoluble, que tiene la capacidad de rastrillo, y entonces cuando nosotros nos alimentamos, si en algún grado nos estamos intoxicando, cuando vamos al baño nos desintoxicamos, pero para eso nosotros necesitamos a la fibra dietaria. De ahí la importancia y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de consumir por lo menos 3 frutas y 2
ensaladas, que bueno, que también está en las gráficas alimentarias argentinas, ¿no? Y que las encuestas nutricionales de factores de riesgo han establecido que en la Argentina comemos menos de 2 frutas o verduras por día, que eso es una cosa seria, ¿no? Es una cosa seria que hay que cambiar. Bueno, estos resultados son muy alentadores, pero yo no le iba a decir a la comunidad, bueno, empecemos a comer algas, empecemos a comer ensaladas, entonces, bueno, eso por un lado. Con respecto a la vitamina C, como les decía, fíjense, esta es la variación estacional, en fin del invierno, principio de la primavera, se cubren las necesidades, las ingestas recomendadas, ¿no?, de una mujer consumiendo, ¿no?, una cucharada. Ya estaríamos cubriendo nuestras necesidades de vitamina C, ¿no? Y va disminuyendo en función del tiempo, ¿no? Eso es esperable. Y también a medida que se acumula. Entonces, en gramos por 100 gramos de peso aportan, como habíamos dicho, 48 de fibra, 28% de proteína, tiene un mejor puntaje químico que de los cereales, porque los cereales, en particular el trigo, es deficitaria en un aminoácido lisina, y porfiracolumbina tiene lisina, por ser un alto contenido de minerales, como les había dicho, poco contenido de ácido fítico que compleja los minerales, una buena relación sodio-potasio si nosotros la lavamos con agua potable, segura, antes de consumirla, ¿no? Porque si no la lavamos con agua potable nos vamos a estar consumiendo el sodio propio del agua de mar, que no sería aconsejado. También tiene estos compuestos bioactivos antioxidantes, y bueno, todos esos resultados dieron origen a numerosas publicaciones, y una de las últimas es esta, que la realizamos, bueno, con gente de Santa Fe, colegas nuestros de Santa Fe. Pero en el marco de que las algas o los alimentos no solo tienen que ser nutritivos, sino que no tienen que ser tóxicos, evaluamos este aspecto con la cátedra de toxicología, y de esto surgió una tesis doctoral de la doctora Adriana Pérez, y entonces estas serían todas las publicaciones donde evaluamos los elementos esenciales y potencialmente tóxicos en 2 algas y en 2 mejillones de estos lugares que yo les decía, de Punta Maqueda, Bahía Solano y Arroyo La Mata, que sería un punto de mayor polución, ¿no? Y entonces de estos resultados surgen que ningún nivel digamos, ningún elemento podría llegar a ser tóxico si se consume obviamente con moderación. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta con respecto al yodo, porque el yodo en alguna, como Wakame, supera las ingestas recomendadas, ¿no? Esto es fundamental. Bueno, y después están los tóxicos como cadmio, como plomo, que bueno, que esto es muy serio. Y también hicimos evaluación microbiológica y parasitológica del área. Entonces ya teníamos que desde el punto de vista nutritivo eran adecuadas, desde el punto de vista higiénico-sanitario seguían siendo adecuadas, y además determinamos en ese lugar los niveles de bases de los elementos, que si ocurriera alguna contaminación cuando viniera la explotación offshore, nosotros tenemos datos porque las algas son sésiles, están en ese lugar. Evaluar los minerales en el agua es muy complejo porque hay que concentrar para que pueda el detector determinarlo. En cambio, las algas concentran lo que está en el medio. Entonces, cuando más concentración de minerales y si hubiera tóxicos, más van a haber en el alga, justamente porque se absorben a estos polisacáridos que las algas tienen. Cuanto menos minerales tóxicos haya, menos va a tener. Entonces son indicadores juntos con los mejillones, son bioindicadores de contaminación. Fíjense cómo nosotros ahí fuimos juntando las sillas, ¿no?, del área de toxicología con la bromatología y nutrición, en esta mirada de Paracelso, que nada es tan malo ni nada es tan bueno, todo depende de la dosis. Pero lo que sí era claro, que había una diferencia muy significativa entre las algas que se desarrollan y los mejillones que desarrollan en áreas con contaminación con actividad humana y en las que no hay contaminación humana. Bien, todo esto permitió escribir un libro muy interesante, que es como nuestro manual para volver a trabajar, y recientemente con la Universidad de Valencia acompañamos en la producción de un manual de fitoterapia en el capítulo de toxicología de las plantas medicinales y en las algas, y bueno, de las algas que se desarrollan en el mundo, Gracilaria, Acatonfora y Caulepa,
pueden ser tóxicas, son géneros que deben mantenerse bajo vigilancia, y que no se sabe si es por microalgas que se desarrollan epífitas sobre ellas, o por propios principios. Todavía de esto no se sabe mucho, pero hay que tener mucho cuidado. Y el otro tema es el yodo. Las ingestas diarias recomendadas de yodo, para no tener ni hipotiroidismo ni hipertiroidismo, son de 150 microgramos por día, ¿no? Una porción de pórfira columbina cubriría esas necesidades. En cambio, de guacame la cosa es más seria, ¿no? Entonces esto es importante, a ver, cada alga, qué mineral, qué mineral posee. Y entonces, acá está el concepto de Paracelso, de que nada es tan malo ni nada es tan bueno, todo depende de la dosis. Bueno, esta sería una de las últimas producciones que tenemos respecto a las algas para la alimentación. Y Porphyra columbina, bueno, no tendría algún inconveniente. Y entonces ya vamos al tercer punto, que es la aplicación de estas algas, en particular Pyropia columbina, como complemento para algún alimento, dado que nosotros nos estamos acostumbrados a consumir más alimentos de la tierra. Fíjense en que la Organización Mundial de la Salud y la asociación, los nutricionistas recomiendan, el Ministerio de Salud recomienda por lo menos 3 veces pescado por día, para cubrir estas necesidades de yodo, ¿no? Y de ácidos omega 3. Alimentos del mar son ricos en ácidos omega 3, que se saben que previenen en las enfermedades cardiovasculares, porque son anticoagulantes, antiagregantes plaquetarias. Y una dieta con mucho omega 6 genera un efecto contrario. Los omega 6 y los omega 3 tienen, digamos, un efecto modulador de los efectos anticoagulantes o coagulantes, agregantes plaquetarios o antiagregantes plaquetarios. Esto es muy importante, que desde la dieta se modera la producción de estos leucotrienos, prostaglandinas y prostaciclinas, que justamente son estos principios que tienen este efecto. Bien, entonces, las cosas así, se nos ocurrió justamente la idea, y esta idea fue impulsada por Arcor, y fíjense, con esta significativa suma de 50.000 pesos en el año 2012, pudimos avanzar un poquito más y presentar esta innovación, ¿no? Y poder terminar con algunos análisis que nos faltaban, básicamente los culinarios y los psicosensoriales, con una idea que pudiera ser utilizada. Entonces era una innovación con un marcado perfil social, justamente, y era probar distintas formulaciones de sustitución de un cero, es decir, 100% de harina de trigo candial, que esta es la de Tres Arroyos, 20% de sustitución con Pyropia columbina y un 30% de sustitución. Y determinar de estas formulaciones la composición centesimal, los minerales, el comportamiento culinario sensorial, evaluar el costo, establecer el rótulo y obtener de esa forma un alimento de mayor valor nutricional, de mayor calidad, y ofertar justamente alimentos no convencionales, que bueno, esa es un área para la innovación muy interesante, porque la humanidad está ávida de alimentos saludables, ¿no? Justamente a partir de todos los riesgos que conlleva el sobrepeso y la obesidad, porque arrastra directamente a la diabetes, a la hipercolesterolemia y a los accidentes cardiovasculares. Entonces, bueno, recibimos esa mención especial y logramos esto que yo le digo que la investigación en modo 3, que justamente es la articulación del Estado, la empresa y la universidad, ¿no? Que es propio y es necesario para nuestra universidad, nuestra provincia, y para que se desarrolle nuestro país. Bueno, fuimos a buscar las muestras. Yo siempre muestro a todos los que me fueron acompañando, ¿no? En esta foto intento de mostrar a todos los que fueron acompañando. Las secamos a temperatura ambiente en una sala blanca, las combinamos con los huevos, las combinamos con el trigo candial, hicimos las 3 masas, ahí nos ayudaron los chefs de pepperoni para elaborarlos, y los analizamos como analizamos las algas por los métodos
oficiales de la OAC, hicimos las determinaciones también de los elementos esenciales, y entonces si nosotros comparamos, FC es un fideo común, F20 con un reemplazo del 20% con harina de porfira columbina seca, y F30 con un 30%. Entonces vemos que la humedad no hubo diferencia significativa, no hay diferencias entre los índices, ¿no? Son los mismos, alrededor de, no hay diferencia entre 7,9, 7,7 y 8, pero sí, si miramos las cenizas, que son los minerales, vemos que obviamente va a haber un incremento. A medida que aumenta el porcentaje de alga, incrementamos el porcentaje de minerales. Los lípidos disminuyen de 5 a 4,7, las proteínas aumentan significativamente de 15,8 a 17,7, la fibra aumenta casi al doble, y los carbohidratos asimilables, ¿no?, disminuyen, ¿no? Estos serían los resultados de esta composición centesimal tomada las algas cuando tienen mayor porcentaje de nutrientes. Obviamente los minerales también aumentan, fíjense. Cortó, no sé qué es lo que... Se cortó, hay un problema. María Angélica, ¿vos me escuchás? A ver, hay un problema con la conexión. A ver, un minutito. Ahí se está viendo la presentación de vuelta. María Angélica, no te escuchamos. Tendrías que volver a aprender el micrófono. María Angélica, Ahora está. ¿podés escuchar? Ahí está. Ahí está. Ahora sí, sí. se cortó, no sé qué pasó. Se nos cortó a todos. No era por los 40 minutos, no. No. Bien. No, nada que ver. ¿Estamos todos? ¿Cuántos somos? Somos 31. Bienvenidos Sí, estamos todos. Bien, perfecto. Bueno, entonces como vemos, vamos bien con las 16:47, ¿sí? Como vemos, el calcio aumentó significativamente de 20 miligramos por 100 gramos de alga a 83, el magnesio de 62 a 145, lo mismo pasó con el cobre, el cromo, el hierro, el manganeso, esto ya expresado en microgramos, aumentaron significativamente, excepto el molibdeno, y el selenio no aumentaron, que eso es interesante también, ¿no? Evidentemente no aportaba selenio ni minerales tóxicos que pudieran generar algún perjuicio para la salud. Las otras determinaciones que realizamos son ahí está. Los parámetros culinarios también los presentamos acá en esta tabla en forma comparativa. El tiempo óptimo de cocción prácticamente no hubo diferencia. Hubo sí un índice de tolerancia al cocimiento menor en F30. La ganancia de peso
aumentó un poquito, y esto es interesante, y el grado de hinchamiento obviamente aumentó. Estos dos aspectos justamente se deben a los hidrocoloides, que son los que hacen que el fideo pueda absorber más agua. Y luego fuimos a la evaluación sensorial. Para ello, compañeros nuestros, a partir de una docente, la doctora Susana Rizzo, que tenía formación en la preparación de paneles sensoriales, de acuerdo a las normas CIRA, entrenó a 10 jueces. Esos 10 jueces obviamente no tenían que fumar, tenían que saber detectar, diferenciar entre salado, amargo y dulce, y después distintos grados de dulce, distintos grados de salado y distintos grados de amargo. Digamos que una vez que superaron esa instancia, ellos determinaron el perfil de textura, la aceptabilidad, y por primera vez se describieron desde lo psicosensorial estos fideos, ¿no? Entonces acá vemos ya disfrutándolos. Este sería el equipo con lo que nosotros tenemos. No tenemos las salas ideales, que serían salas blancas, separadas y demás. Bueno, y la participación de mis colegas, a los que siempre les agradezco. Entonces se estableció el perfil de textura, la pegosidad, la firmeza y la elasticidad, y esta sería la escala para interpretar ese perfil de textura, y vemos que la pegajosidad está en escasa y casi ausente, por los valores que dio, la pegosidad. La firmeza fue suficiente, y la elasticidad estuvo entre escasa y casi ausente. Entonces, digamos que respondían a características culinarias esperables y aceptables. Este panel sensorial también estableció el nivel de aceptación, y fíjense en que los F30 tuvieron una aceptación del 90%, y no aceptable solamente un 10%, y estos serían los descriptores o atributos de estos fideos. Si los fideos comunes eran homogéneos, con un olor a sémola, un color amarillo pálido, y con un sabor a pasta de sémola, los F20 eran pigmentados homogéneos, con un olor a sémola mar verde, y el sabor dulce marino. Y en las F30, evidentemente, estos descriptores se intensificaban, apareciendo pigmentado homogéneo, pero ya un sabor o un olor a sémola de mar intenso, un color verde más oscuro, por lo que yo les decía que se perdían los pigmentos rojos, y el sabor dulce marino. Y esto es muy interesante de marcar. Este dulce marino tiene que ver con un aminoácido esencial que es abundante en pórfira columbina, que es el ácido glutámico. Y el ácido glutámico es el aminoácido que se utiliza para hacer la salsa de soja, ¿no? La salsa de soja, la salsa de los comedores chinos, es un intensificador del sabor que ya está naturalmente, digamos, en este alimento. Por eso no necesitaríamos agregarle otro intensificador. Bueno, posteriormente hicimos una segunda etapa de participación del panel, pero ya un panel de consumidores potenciales, ¿no? Nosotros invitamos, y ellos se acercaron a una firma comercial, Pepperoni. Los chefs los presentaron como en forma primero sin nada, para que pudieran degustarlos, y después con alguna salsa. En este caso era con tomates secos muy ricos y otra salsa. Y los manifestaron que para ellos, había 2 chefs en ese momento, había resultado como muy amigable trabajar con estas pastas, y que percibían como un aspecto aterciopelado. Descriptores que no los habían planteado los panelistas, que también nosotros los consideramos. Entonces hicimos una degustación y establecimos el grado de aceptación o los niveles de aceptación, y en esta participación estuvieron, bueno, adultos, niños, distintas personas que se acercaron voluntariamente, y de esto surge, ¿no? Eran 32 personas que la mayoría estableció que les gustaba, y le gustaba mucho, muchísimo y mucho, y prácticamente nadie que no le gustaba y lo podría consumir. Bueno,
todos estos resultados fueron planteados en distintas publicaciones, y uno de ellos, y que también les debe interesar, y por eso lo puse, porque hay gente que es de las ciencias económicas, con ayuda de gente del área de economía, hicimos el cálculo del costo, porque yo siempre iba a los congresos, pero, y bueno, ¿y cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan, no? Y además, para poder venderlos, tienen que tener, además de un rótulo nutricional. Entonces, elaboramos el rótulo común y el rótulo nutricional, que es obligatorio desde el año 2006, y acá se plantea en forma comparativa una porción que sería 80 gramos, un plato de fideos comunes, respecto a un plato de fideos complementados en un 30% con alga. El valor energético, fíjense en que pasa de 14 a 11, disminuye. Los carbohidratos asimilables disminuyen de 16 a un 12. Este es el porcentaje de cobertura para una dieta de 2000 kilocalorías. Cubriría el 11%, cubriría el 12%, y que es menos, ¿no? En cambio, en proteínas, que nos interesa, aumenta el grado de cobertura, de un 17 pasa a un 19 prácticamente. Las grasas totales disminuyen, de un 8,2% de cobertura pasa a un 7%. Las grasas saturadas están ahí, no hay mucha variación. Los ácidos grasos trans no posee, el trigo no posee, las algas no posee ácidos grasos trans. De hecho, la Argentina hoy es libre de ácidos grasos trans. La fibra alimentaria aumenta. Cuando yo consumo un plato de fideos comunes, recibo un 24%, ¿no?, al comer 80 gramos, de mis necesidades de fibra. Pero cuando yo como un plato de fideos de formulación 30, yo cubro un 64% de mis necesidades de fibra, considerando que se necesitan 25 gramos por día, con un solo plato. Después comemos una fruta o una verdura y ya estaríamos cubriendo. Y respecto al sodio, que también es importante considerar, solamente cubre, aunque no se habla de ingestas recomendadas de sodio, porque en realidad la propuesta hoy de las guías alimentarias es más agua, más deporte y menos sodio, ¿no? Bueno, no se habla de ingestas recomendadas, pero sí cubriría de las necesidades el 4,5%, digamos que no generaría un inconveniente para las personas hipertensas. Distinto sí respecto al yodo. Personas con cáncer tiroideo, con problemas de hipertiroidismo, tendrían que consumir algas con moderación. En particular, wakame. No tan serio sería Porphyra colombina, porque de hecho los alimentos de origen marino son ricos en yodo, ¿no? Bien, y bueno, de todas maneras la sal está iodada por ley justamente por zonas del país que no reciben el efecto del mar. Bueno, este fue nuestro primer diseño de rótulo, ya en ese año ya los bautizamos como Don Bosco, ¿no? Eso fue, ahí el equipo me permitió, me dio este regalo y esta oportunidad, con una propuesta como fuente de fibra, con el tiempo de cocción y el rótulo nutricional. Y también calculamos los costos por el método de costeo, el método ABC, que, bueno, que esto no es mi ciencia, acá tengo una gran debilidad, por eso yo hablaba con Mariana que por ahí podríamos seguir trabajando juntos al respecto. Esta propuesta que me hicieron del costeo basada en las actividades, plantea justamente que, bueno, que una planta a la hora de fideos prende la luz igual para fideos comunes que para fideos con algas. Los operarios se pagan lo mismo, entonces sin considerar esos costos, ¿no?, solamente considerando los costos de las materias primas, ¿no?, los fideos comunes tendrían un costo, en ese tiempo, cuando hicimos el cálculo en el 2018, de 45 pesos, ¿no?, por kilo respecto a la sémola. En cambio, los fideos F30, al tener un 70%, es menos, es 31 pesos lo que impacta. Porphyra colombina en los fideos comunes no impacta, pero sí al necesitar para hacer un kilo 300, bueno, 7,2, que esto sería el gasto de combustible. La cantidad de huevos, al tener estos hidrocoloides, los fideos con algas no necesitan 10 huevos, sino con 9 es suficiente, y eso hace que, considerando
método de costeo, ABC, haya una diferencia del 12%. Del 12%, digamos, por las materias primas, sin considerar que los fideos F30 tienen todos los nutrientes que estuvimos hablando, tienen mayor porcentaje de proteína, tienen vitaminas, tienen minerales y tienen fibra, disminuyen, no tienen tantos hidratos de carbono asimilables y por lo tanto tienen menos calorías por tener menos lípidos. Digamos como que tienen un valor agregado desde el punto de vista nutricional y así todo podrían llegar a ser, estos son valores que se podrían mantener constantes. Hemos hecho otros cálculos recientemente, pero bueno, hacia el final les voy a comentar. También hicimos la composición química y la calidad proteica de estos fideos complementados, y esto también fue publicado. Publicamos también otro libro en relación a las algas complementadas con pórfira de la Patagonia Argentina. Estos serían las propuestas de eslogan y de rótulos. Y entonces, en conclusión, F20 y F30 respecto a FC tienen entre un 7 y un 14 menos de calorías. Es decir, F30 tiene 14% menos de calorías, como era de esperar a partir de los análisis y del agregado de las algas, 16% menos de lípidos, 23% menos de carbohidratos, 65% más de minerales, que es una cosa muy interesante, 12% más de proteína, con un puntaje mejor, porque los fideos de trigo tienen un puntaje biológico del 50% y con un 30% de alga llegan a un 90%, y esto del valor biológico, puntaje químico, es muy importante, porque para que una proteína pueda ser utilizada en la síntesis en un 100%, tiene que estar todos los aminoácidos esenciales en ese momento de la síntesis en el organismo, en las cantidades que el organismo lo necesita, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una dieta solamente de fideo, va a haber un detenimiento en el crecimiento si es un niño, si tiene una dieta monótona de fideos. ¿Por qué? Porque le va a estar faltando lisina, porque la lisina puede estar en algún tejido del organismo como un pool para poder generar síntesis de nuevas proteínas, es decir, de músculo, pero llega un momento que se agota, ¿no? Por eso es que la dieta tiene que ser balanceada y complementada. Entonces nosotros le estaríamos complementando un cereal con una harina de mar, y entonces aumentamos el porcentaje de proteína y aumentamos el valor biológico, que eso es fundamental, ¿no? Bien. 158 más de fibra, que esto es fundamental, y también, como ya habíamos visto, aumentan el calcio, el magnesio y hierro, cobre y manganeso en particular. Bueno, este es el concepto. Las formulaciones F20 y F30 mantuvieron el comportamiento culinario, porque por ahí los chefs podrían decir que esto no era aceptable. La evaluación sensorial determinó una alta aceptación. Pudimos determinar en los descriptores sabor umami, dulce marino, ¿no? Justamente umami significa delicioso, ¿no? Que yo digo que tendría como un sabor a calamar. Se pudieron determinar los descriptores y se establecieron también los perfiles de textura, de firmeza y pegosidad, y F30 resultó en ese momento, ¿no? Porque bueno, las cosas van variando siempre, un 12% más económico, pero se podría mantener ese porcentaje. Y bueno, la potencial inserción de este producto en el mercado estaría definido, bueno, por su menor costo y por las características nutricionales, como nosotros dijimos, sustentadas en los aportes de moléculas bioactivas, pero también con digamos, una mirada hacia la percepción del consumidor respecto a incorporar a su dieta alimentos de origen marino y además tan raros como podrían llegar a ser las algas. Bueno, recibimos otra mención del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el 19, eso fue también importante, y finalmente, como les decía Mariana, presentamos junto con la universidad, articulando con el ente autárquico de Comodoro Conocimiento, en la persona de
de Maiteluque, articulamos, presentamos para este subsidio, y bueno, fue otorgado el dinero, y con este dinero vamos a elaborar fideos para los más vulnerables, ¿no? La municipalidad otorga alimentos frescos y secos, entonces de los secos los fideos, en algún grado serían reemplazados por estos fideos secos, que son de consumo masivo, que no habría que dar mucha explicación, pero de todas maneras tenemos que trabajar, y esto está pensado en el proyecto, y esto está pensado, y tenemos colaboradores para este aspecto, para la inserción, ¿no? Para el conocimiento del recurso, para su aprovechamiento y para su utilización, ¿no? Nosotros no podemos cambiar las culturas muy de golpe, bueno, tenemos que hacer todo un trabajo de atrás. Después, si esto funciona, cuando se establezca esta primera planta de productos regionales, en el marco de un convenio entre la universidad y el municipio, y pudiera, en función de esto, desarrollarse la maricultura para tener más recursos, porque nosotros planteamos en este proyecto una producción proporcional al recurso regional, no mucho más para no devastar la región. Bueno, se podrían generar otros productos. Eso con respecto a fideos. Tuvimos otra innovación que también dio el resultado de una tesis de grado de alumnas de la UADE, que ellas innovaron produciendo fajitas. Obviamente estas formulaciones, bueno, ellas tenían que ver más la cuestión culinaria, si podría funcionar, la cuestión psicosensorial, la saltabilidad. Obviamente las cuestiones nutricionales, obviamente iban aumentando, a medida de mayor proporción mejoraba la calidad nutricional. Eso fue muy semejante a lo que pasó con los fideos. También hicieron ellas el cálculo del rótulo para estos productos, hicieron la evaluación sensorial, ¿no? Y que, bueno, la diferencia entre los comunes justamente es el olor marino, el color había una diferencia, ¿no? Y el sabor, pero la elasticidad y la granulometría y el aspecto general no fue de gran significancia, pero bueno, esto es inevitable, ¿no? Este es el sabor umami. Justamente por eso ellos hicieron el rótulo y les pusieron, bueno, el sabor, el nombre de umami, delicioso. Esta sería la línea de producción. Ellas con estas terminaron su ingenierías en producción alimentaria. Entonces, bueno, ahí nosotros también fuimos aprendiendo y también hicieron análisis de costo. Entonces, en conclusión, estas formulaciones resultaron reducidas en calorías, lo mismo que los fideos, aumentadas en proteínas, en fibras, en minerales. La vida útil fue altamente satisfactoria, ¿no? Y también como lo sensorial, y los costos de producción y comercialización resultaron competitivos, establecieron ellas para estos productos. Hicimos otras innovaciones que también son interesantes, es justamente responder a las necesidades de los celíacos que necesitan alimentos sin gluten. Entonces, con la Universidad de Misiones, utilizando, en vez de harina de trigo candial, utilizamos harina de mandioca e hicimos pruebas, ¿no? Y que bueno, que nosotros no lo hacemos porque el que fabrica alimentos libres de gluten solamente se tiene que dedicar a eso para evitar contaminación cruzada que podría generar un riesgo. Nuestros alumnos, tanto de la universidad de la secundaria, también colaboraron en la generación de pan con algas, hamburguesas de pescados con alga, ¿no? Es decir, muchas innovaciones surgen a partir de esta línea, y bueno, la realidad es que las algas utilizan desde el punto de vista médico, como antioxidantes, como antibacterianos, la utilización es como hidrocoloides, y que a futuro lo vamos a empezar a encontrar más y más en los distintos alimentos, y esto es lo que dice la bibliografía actual. Y entonces el tema de la cultura podría ser algo interesante, novedoso para nuestra región. Lo interesante de marcar que la acuicultura solamente se necesita sol y agua de mar, no se necesitan suplementos ni ningún otro nutriente, ni abonos, ni pesticidas, apenas mano de obra, y estos superalimentos producen hasta 20 veces más nutrientes que
otros vegetales, en definitiva. Y la abundancia, y esto es importante desde lo ambiental, la abundancia de Porphyra columbina en el área donde, cerca del área donde nosotros vamos a trabajar, que es Punta Maqueda, es de 80 a 100 kilos secos por cada 0,1 kilómetro de costa, y esto fue analizado en un periodo que fue del 92 al 98 por la doctora Alicia Borazo Ezeizo, que ella es la que se dedica a la identificación de algas del Golfo San Jorge, y también haciendo transectas y evaluando la biomasa, ¿no? Porque justamente el área de conocimientos de ellos es la biología, y en función de esos resultados nosotros extrapolamos, cuánto íbamos a producir para no generar una pérdida del recurso o una utilización no considerada. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Existe un potencial muy grande para nuestro país, para nuestra región, para nuestro Golfo. Es importante todavía, a pesar de esto, de todo lo que hemos avanzado, todavía seguir ubicando y caracterizar fuentes de abastecimiento de algas, ¿no? Y la maricultura podría ser una buena cosa, y una cosa muy interesante, porque generaría también trabajo. Buscar y definir más aplicaciones de alimentos elaborados con algas, realizar estudios de mercado, y ahí estarían implicados la gente de económica, y la evaluación económica para las aplicaciones y productos desarrollados, y difundir estos resultados, incorporando, y por eso este espacio yo se los agradezco inmensamente, de poder contar los beneficios que tienen las algas para la salud y desde el punto de vista nutricional, porque son considerados alimentos funcionales. ¿Qué significa un alimento funcional? Un alimento que si se consume constantemente a lo largo de toda la vida, tiene un efecto de prevención de alguna enfermedad, constipación, efectos cardiovasculares y demás. Es decir, yo si estoy enfermo y como un alimento funcional, no me voy a curar, ya es tarde. Si yo consumo un alimento funcional en una forma moderada, probablemente tenga menor posibilidad de enfermarse, ¿no? Si nosotros consumimos la dieta que propone las guías alimentarias argentinas, que es 3 frutas y 2 ensaladas por día, una porción de carne, un huevo, 2 pedazos de queso, 2 vasos de leche, muy poquito de aceite, casi nada de sal, una copa de vino a la mañana y una copa de vino a la noche los hombres, y una a las mujeres, desgraciadamente, y algún chocolate, que sería uno de las, digamos, de las cosas dulces más saludables y más nutritivas, dejando de lado todo lo que es alimento ultraprocesado, la perspectiva de vida nuestra aumenta, ¿no? Y eso es así, claro. Pero hoy vivimos en una cultura, muchos tiempos, ¿no?, que nos hacen elegir alimentos ultraprocesados. Si nosotros vemos, voy a avanzar, que me estoy yendo para la parte de nutrición. Estas serían las citas, algunas de todas las citas que fui utilizando, y acá hacia el final quiero mostrar los chicos del año, fíjense, estos son niños del jardín de infantes del año 2004, y todo esto dio resultado que saliera una nota, que fueron a buscar algas, las reconocieron, cuidamos el recurso, y con las cocineras elaboraron unas torrejas, ¿no? Era huevo y algas, elaboraron unas torrejas de algas muy ricas, a las que participaron sus padres, y mientras, durante la presencialidad, chicos que a veces no han ido al mar, van al mar, viviendo acá en Comodoro, ¿no? Estos son chicos de jardín de infantes, se acercan a la universidad con la intención de que algún día van a llegar, dentro de 12, 13 años, hablamos de las algas, hablamos de cuidar el recurso, ¿no? Estos son los chicos de la escuela 465 de Zona de Quintas, que vienen con sus maestras, se portan muy bien, es increíble cómo trabajan, y entonces, ¿qué hacemos? Reconocen cuáles son los organismos que tienen que estar en el mar, y reconocen, justamente aprenden rapidísimo a mirar en el microscopio, y hacen sus propios dibujos, ¿no? Los propios dibujos de las algas, hacen herborización. Esto en muy poco tiempo lo hacen, ¿no? Porque también tengo mis alumnos que colaboran en estas actividades de extensión, e identifican
cosas que tienen que ir en el tarro de basura y que no deben quedar en la playa, ¿no? Y esto es un poco, es mi confianza y la esperanza que yo tengo justamente en los niños, ¿no? En una oportunidad también hablamos de alimentación saludable, y cuando les pregunté qué cosas había que comer, ellos dijeron algas. Imaginan mi gran satisfacción ante esa respuesta tan inocente y tan sana, ¿no? Y mi idea es que, y de todos me parece, ¿no? Que el mar lo tenemos que ver como una fuente de alimentos, que para nada tiene que ser un lugar donde vayan nuestros residuos sin tratar, que esto es una cosa seria, que tenemos que tomar medidas ya, porque de acá a que esto se sanee va a pasar mucho tiempo. Hay playas que están muy contaminadas, desgraciadamente, dado que no se tratan los líquidos urbanos ni los líquidos industriales tratados, y esto, bueno, pone en riesgo. Entonces, este espacio a mí también me sirve como, y bueno, y hay gente que es de ambiente, y me imagino que en esto coincidiremos, de que, bueno, que no tenemos que tratar al mar como un reservorio para la basura, ¿no? Esto es impensable si nosotros lo estamos planteando como una chacra, de donde vamos a sacar los vegetales marinos para combinarlos con el trigo y tener un producto del campo y del mar a la mesa, ¿no? Entonces esto es como un fin último de este proyecto, de esta línea de investigación, porque bueno, también trabajamos en la identificación de parásitos en mejillones, y bueno, en las áreas de actividad antrópica, de actividad humana, en barrios que están muy cerca del mar, donde las personas las cosechan a los mejillones, hemos encontrado parásitos, ¿no? Y entonces esto habla también a las claras de que algo tenemos que hacer, y bueno, nuestras ciudades, bueno, las decisiones van desde el más pequeño hasta el más grande, del que va a la playa por una cuestión de diversión y al que decide utilizarla para tirar los residuos, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad, todos somos corresponsables de que, bueno, que el mar sea considerado como una fuente de alimentos. Y entonces, muchas gracias por permitirnos contarles lo que nosotros hacemos. Acá estarían algunos de todos los investigadores que me han ido acompañando durante estos años, a los cuales estoy inmensamente agradecida. Bueno, entonces ahora vamos a una etapa, digamos, el cuarto punto, ¿no? El cuarto punto que sería, si Mariana me pasa las palabras claves, yo voy a trabajar un poquito acá, con lo que ella me envíe, pero mientras ella me envía, Mariana, ¿me lo vas a enviar por WhatsApp o por el mail? Te lo envío por WhatsApp si querés. Bueno, todavía perfecto. ninguno escribió nada, así que vamos a refrescar un poco la consigna, ¿sí? Bien, bien. Entonces, este espacio que nos queda sería para las preguntas, y para que ustedes ahora, mientras algunos pregunten, otros escriban en el chat las palabras que más les resonaron, que más les movilizaron, que más le importaron o que tal vez no entendieron. ¿Está bien? Entonces generaríamos, como es difícil generar un diálogo, estarían todos representados a la hora de poner estas palabras. Ustedes busquen en el chat y colóquenlo. Mientras tanto, Una sola estoy palabrita, dispuesta, entonces. y abrimos a las preguntas, Mariana, si te parece. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, está espectacular la charla, así muy amplia, tocaste un montón de temas que creo que a todos nosotros nos abrió sí, la cabeza, ¿no? De lo que a lo mejor teníamos ya, el preconcepto que teníamos, ¿sí? de las algas, y la importancia también de cuidar nuestro mar, ¿sí? Como decías vos, con respecto a la contaminación. Acá había una pregunta que justamente referida la firma Soriano, que está en Gaiman, que está cerrada, si sería un lugar que podría servir para el procesamiento de las algas. Y sí, sería, el área de Soriano es
Bahía Bustamante, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Claro, y en Gaiman Camarones, tenía... Bahía Bustamante. Claro, Claro. Esta empresa, por lo que yo sé, y en alguna vez me acerqué a pedirle algas, pero a ellos no les interesaba el aspecto nutritivo, ellos se dedicaban a la parte de los hidrocoloides. Y estos sí, hidrocoloides en el mercado jugaron hubo un cambio, ¿no? Resultaban más caros, no les convenía, y entonces creo que es por eso que se cerró, porque había mucha producción en otras partes del mundo y eso a la hora de los costos. Creo que es así, que por eso es que cerró, lamentablemente. y podría Lamentablemente. servir, digamos, como lugar para poder, Podría servir como tranquilamente. algo teórico, está bien, Y bárbaro. yo creo que también, cuando estaban abiertos, ellos producían harina de alga y la exportaban, de Piropia columbina. Ajá, Porque en está alguna bien. vez se ha acercado gente a comentarme esto, en un curso lo comentaron y ellos trabajaban en ello. Eran justo unas biólogas que trabajaban en esta planta. Sí, sí. Pero ellos tenían más como una mirada más por los hidrocoloides, agar-agar, carragenina, carragenano, Claro, y no tanto desde el punto de vista alimenticio. Bien. está bien, Pero sí, sí, son áreas no contaminadas. Un área no contaminada es Bahía Solano también, de la provincia del Chubut. Y Punta Maqueda, que pertenece a Santa Cruz, también es un área no contaminada. Y eso lo decimos y le ponemos la firma, porque ya le digo, nosotros buscamos si había parásitos, bacterias y metales pesados que pudieran ser nocivos para la salud. Y estos datos, estos resultados nosotros los tenemos y representan justamente una línea de base, ¿no? Y al haber sido determinados los minerales en CENEA, en la energía atómica, con equipamiento de, digamos, como que tenemos una certeza de esos valores, muy alta, claro, está porque bien. fueron con equipos muy sensibles y muy específicos, que tal vez con una absorción atómica común, sin horno de grafito, eso no se puede determinar, cuando las concentraciones son muy bajas, en particular plomo y cadmio. Está bien. Después también preguntan, bueno, bibliografía sobre caracterización de algas en el litoral marítimo argentino. Bueno, eso se los puedo pasar, sí, sí, con mucho gusto. Bárbaro. Después están mandando... Esto ya les digo, lo que más tenemos es del Instituto de Desarrollo Costero. En el marco de este instituto estaría la doctora Alicia Borazo de Saizo, que bueno, que tiene una experiencia muy vasta en lo que es el recurso en particular, y en el género y en la especie, ¿no? Nosotros como bioquímicos aportamos desde las otras áreas. Bien. Acá están mandando palabras, a ver. Preguntan también, Joaquín, efectos adversos del cultivo masivo o gran escala de algas. Bueno, esto dicho por la FAO en el 2018 es que no tiene ningún efecto ambiental, porque como ya dije, se necesita el agua de mar, se necesita el dióxido de carbono, que es un contaminante, se necesita el sol para hacer justamente esta síntesis, por la fotosíntesis, y se necesitan los minerales del mar. Como las algas son sésiles, están tomadas en la restinga, no sufren el efecto de los animales en cautiverio, porque justamente hoy me decía mi hijo una noticia, que cerraron, se han establecido en Tierra del Fuego el cierre de las salmoneras a partir de la contaminación, ¿no? Porque ¿qué pasa? Los animales en cautiverio se deprimen, ¿no? Se le tiene que dar genera contaminación, lo que es salmones, ¿no? Pero las algas, esto dicho por la organización, por las FAO, no generarían contaminación, hasta ahora probada. ¿Por qué? Porque las algas viven en cautiverio, no se inmunodeprimen, entonces no hay que darle antibiótico, no hay que darle algún suplemento ni nada. Ellas viven en esas condiciones. Lo laborioso es el cultivo de la semilla y colocarla en las líneas, ¿no? Nada más que eso. Pero bueno, también puede haber cuestiones de oleaje, puede haber cuestiones de costa, bueno, cuestiones ambientales que, bueno, la misma lo tienen los cultivos en la tierra.
el mismo riesgo que Ujú. pone el agricultor, ¿no? Pero bueno, es cierto que en la Argentina no tenemos experiencia, pero sí Chile lo tiene y son primeros productores en América Latina. Está bien. Ujú. Muy bien. También preguntas, bueno, efectos de emisarios marinos de cloacas en las algas. Un poco lo que hablabas de... Bueno, sí, sí. Nosotros en Arroyo La Mata encontramos, y entonces no podían, superaban las ingestas máximas tolerables, consumir algas, ¿no? Y mejillones. Más que nada, plomo, zinc, hierro, ¿no? No en una gran concentración como podría ser en otros lugares del mundo más contaminados, pero sí. Esto es el resultado de la tesis doctoral, ¿no? Había una mayor concentración en las zonas poluidas que en las zonas impolutas. Y los metales pesados eran mayoritarios en esos lugares, porque justamente son absorbidos por los hidrocoloides. Y en los mejillones son filtrados y los encontrábamos en los líquidos y en el hepatopáncreas, ¿no? Hay una diferencia significativa muy importante, pero en los lugares donde no hay contaminación no generarían riesgo, si se comen con moderación. Lo que no hemos hecho es microplásticos, pero bueno, eso también podría ser, esto más que nada en los mejillones, y ya a nivel mundial ya se ha encontrado microplásticos en mejillones. Nosotros eso no hemos hecho, pero sí hemos encontrado parásitos zoonóticos como Giardia, Cryptosporidium, y un parásito, un trematode, que es de la zona de Egipto, y esto pensamos que sería como una propia cuestión de la globalización y del cambio global, ¿no? Con los parásitos que están muy afectados por el cambio, los cambios climáticos. El cambio climático va a impactar muchísimo en distintos parásitos emergentes que antes no teníamos. Y incluso, en definitiva, es como todo, no se encuentra lo que no se busca, ¿no? Si nosotros empezamos a buscar, vamos a encontrar. Pero en los lugares, ya le digo, alejados de la actividad humana, no. De todas maneras, también nosotros pensamos tomar muestras y trabajar con algas de Berbedede, que son zonas zonificadas. ¿Qué significa? Que la provincia ya ha establecido en las que se puede hacer cultivo porque no hay contaminación. Entonces este proyecto tiene ese doble beneficio, ¿no? Lograr un recurso y ponernos más firmes con el tema de la contaminación. Tal cual, sí. Que son inversiones grandes, que son inversiones que no se ven, pero a futuro son importantísimas, porque la demanda de alimentos va a ir en aumento constantemente. De nuevos y sanos alimentos. Sí, la demanda de alimentos. Como un estorbo, que los vemos como un estorbo en definitiva. ¿Sí, perdón? No, que digo, la demanda de alimentos es, a nivel mundial, digamos, es un gran problema de cómo poder alimentar a la cantidad de personas que somos en el mundo. Bueno, acá tenemos un recurso que habría que comenzar, y como decías vos al principio, con la cantidad de costa que tenemos en nuestro país, la verdad que hay que tener también nuestra mirada hacia el mar, ¿no? Sí, salir un poco sí. de lo tradicional. Sí. A nivel nacional y a nivel provincial hay propuestas, ¿no? De Pampa Azul, del Golfo San Jorge, del CID del Mar. Desde que yo empecé a esta época, ha aumentado esta mirada. Como que yo le he ido tomando la temperatura a esta situación, y estamos en un momento justo, me parece ahora. Estamos en un momento justo. Sí, y que la sociedad también está como para poder aceptar esta idea, ¿no? También es importante. Sí, acá sí. También preguntan si se calculó el porcentaje de adecuación de los nutrientes que aportan los fideos al 30% con respecto a las recomendaciones diarias de nutrientes críticos para determinadas edades, como por ejemplo niños en edad escolar. Bueno, esos porcentajes de cobertura que yo puse en el rótulo son justamente para una dieta de 2000 kilocalorías, ¿no? Para una dieta de 2000 kilocalorías, que sería un rótulo común, ¿no? Unas 2000 kilocalorías necesitan
en general una mujer, y él va alrededor de 3.000 kilocalorías. Entonces, los cálculos del rótulo nutricional están hechos justamente para una dieta de 2.000 kilocalorías, ¿no? Para menores de 2 años, porque el rótulo no sirve para eso, ¿no? Pero no hemos hecho experiencia, no he hecho, es decir, podríamos hacerlo rápidamente, el cálculo del porcentaje de cobertura de las necesidades. Pero lo que sí puedo decirles, que el valor biológico fue calculado para las necesidades de un preescolar, que es el más exigente. Entonces, los fideos comunes tienen un valor biológico de 50, y los fideos, el 30%, tienen un valor biológico del 90%. Digamos que se puede utilizar para síntesis en un 90%, solo va a faltarle un 10%, a diferencia del otro que le faltaría un 50%. Es decir, se sintetiza proteína en la medida que están los 9 aminoácidos esenciales. Si falta uno, no se puede sintetizar proteína, ¿no? Por eso es que la dieta tiene que ser complementaria. No sé si en algún grado respondí esto. Pero bueno, sí, se pueden hacer con las necesidades, se establecen las necesidades del niño y cuánto aporta, y eso se puede calcular. Pero podrían ser ingeridos, es decir, tranquilamente podrían ser reemplazados cuando un niño empieza a comer fideo, que no se recomienda hasta después del año, es decir, recién los cereales se empiezan a incorporar a los 6 meses, ¿no? Entonces, ahí, antes no, porque siempre, y lo ideal es la lactancia materna hasta por lo menos los 6 meses exclusiva. Cuando se empieza la alimentación complementaria podría ser. De hecho, bueno, los japoneses consumen, ya les digo, 25 gramos por día, y las que consumen son más las mujeres. Bárbaro. Acá dice Paula que la que había preguntado que sí, que respondiste a su inquietud. Gracias. Nicole pregunta, la bibliografía y artículos científicos que mostraste, ¿dónde puede encontrarlas? Bueno, lo podríamos compartir, porque ustedes, Mariana, les van a enviar un certificado, ¿no es cierto? Sí, certificado de asistencia, sí, sí. Con ese certificado podemos mandar yo no tendría ningún problema, de todos los links para que pudieran acceder a los artículos, con mucho gusto. Bárbaro, buenísimo. Le vamos a mandar un mail también, la semana que viene va a estar disponible la grabación de esta charla, así que ahí podríamos agregarle el listado de la bibliografía, estaría buenísimo para poder compartirlo. Sí, bárbaro. Sí. Acá hay otra consulta, Lucas pregunta, dice que trabajó en un restaurante de sushi, y justamente lo que piensa la gente, dice, gasta un montón de plata en arroz con pescado y algas, y encima no les termina gustando. Es necesario acercar a los consumidores de a poco con estos productos. Claro. Bueno, ¿cómo es que se llama el nombre? ¿El chico? Lucas. Lucas. Mirá, justamente eso es lo que me pasó a mí. Ir a hacer mis presentaciones y que a mí me dijeran, a mí al principio yo pasaba mal momento, pero era mi tema de tesis, y bueno, yo sin prisa, sin pausa seguía. Entonces decía, ¿quién te va a comer esa alga? Y como que me dijeran eso, a mí me sirvió muchísimo, porque empecé a pensar cómo incorporarlo, ¿no? Como hacen las mamás cuando a los chicos le ponen verdura en los purés, y bueno, entonces ahí se me ocurrió, los fideos son de consumo masivo, van a llegar a toda la población, desde el que más tiene hasta el que menos tiene. Si son secos, no hay cadena de frío, ¿no? Y son de mucho consumo en la familia en general, ¿no? Los domingos en general, y más los que tienen algún descendiente italiano, los domingos se comen fideos. Entonces a mí, por eso se me ocurrió esta conjunción del mar y del campo a la mesa, y ya les digo, cuando se consumen tienen un sabor como si estuviéramos comiendo, si no le ponemos otra salsa que no enmascare, un sabor a calamar, ¿no? No es un sabor fuerte a pescado tampoco, es ese sabor dulce marino. Y bueno, el punto es que, claro, yo sabía eso, de que el sushi, es decir, el sushi que se hace con nori, en realidad, era para, bueno, una cierta franja de la población, y que, bueno, que si de este proyecto surge, porque ¿qué tendríamos que tener también? Una producción de algas secas para que estén en los lugares de naturistas, ¿no? Y entonces la gente no tenga que comprarlos tan caros importados. Yo ahora no tengo memoria, porque uno pierde los costos, pero 100 gramos de algas secas son carísimos, muy caros.
muy, pero muy caros, porque al ser importados, obviamente. Y entonces justamente hay alumnos de la Facultad de Ingeniería que tienen que hacer su proyecto final, que justamente están ellos haciendo todo el cálculo de mercado, estudios de mercado, de costos y demás para hacer su presentación final, justamente para preparar hojas de sushi, para hacer sushi, nori en realidad. Así Qué que bárbaro. bueno, el impulso que yo tengo, digamos, es muy fuerte desde los más niños hasta los jóvenes, ¿no? Y eso siempre se lo tengo que agradecer, porque uno con los jóvenes va mucho más rápido. Sí, seguro. Seguro, seguro. Un cambio de hábito, sí, es seguro eso, Y con la uno gente tiene que joven, con los cambiar chicos. y ellos son de innovar, piensan distinto y eso es importante, pensar distinto y buscar, ¿no? Por ahí los adultos ya entramos en una etapa de comodidad y en cambio, bueno, los jóvenes sí tienen que innovar. Está bien. Y aparte que bueno que seas investigador y que estés trabajando como docente en la universidad, ¿no? Porque también eso te da, te abre las puertas de poder trabajar con un montón de alumnos, cada uno con sus inquietudes, y también poder trabajar en forma interfacultad, ¿no? O sea, gente, Sí, chicos de otras Mariana. facultades que no tienen nada que ver, como pueden meterse en un proyecto como este, Sí, que está sí. buenísimo y que queda tanto también por aprender y por investigar. Seguro, nosotros necesitamos sociólogos, ¿no? Para averiguar por qué no consumimos alimentos marinos, para poder insertar los alimentos marinos. Asistentes sociales nos pueden ayudar. Es decir, el área de los alimentos, de la ciencia de la nutrición, está atravesada por todo, por la economía, por la legislación, por las cuestiones históricas, ¿no? Por las cuestiones culturales, y bueno, y por la salud, porque es la que a mí más me preocupa. Bueno, nuestra preocupación máxima es la salud del individuo, la persona, en definitiva. Ese, digamos, como que es el fin último. Y entonces, en el marco de esto, y esto es importante que yo también lo comente, que hacia el 13, 14 y 15 de octubre vamos a tener el primer congreso, un congreso no, es el noveno de alimentos, pero el primero de las asociación nutricionistas del Chubut. Así que eso es muy bueno, vamos a estar acompañados por nutricionistas. Y estos días van a estar atravesados por todas estas ciencias que acabamos de nombrar. Y el 16 va a haber una actividad de extensión muy interesante. Y también vamos a tener panelistas de ciencia económica, de Trelew, odontólogos, nutricionistas, médicos, que van a abordar el tema de la alimentación desde sus áreas profesionales. Eso va a ser el 16 de octubre. Así que, Mariana, junto con la información, yo podría enviar el link también de nuestro congreso para que se inscriban a la parte, digamos, ya más profesional, o se inscriban a la actividad de extensión que es gratuita, ¿no? Así que bueno, te agradezco Sí. este espacio, Mariana, para promocionar, porque en la virtualidad ahora no hay que sacar pasajes y podemos estar todos juntos, y bueno, y va a haber mucho de innovación, va a haber de residuos, va a haber de antropología y alimentación, va a haber de salud pública, va a haber de alimentos regionales y exóticos, digamos, como que va a estar pincelado por todos estos aspectos muy interesantes, de investigadores que prácticamente no tienen conflicto de interés. Eso es lo bueno. Tal cual. Porque son Acá, todos docentes universitarios, sí. María Angélica, acá Fernanda dice, bueno, felicitaciones, gran trabajo, agradezco tu mirada integral en el proyecto. Desde la innovación alimentaria, utilizar nuestro recurso del mar, respetando el medio ambiente, y en un producto tan simple como los fideos. Pensando también en la educación alimentaria de la población, el trabajo con los niños es excelente y los jóvenes, y actualmente cuesta mucho incorporar los pescados en la alimentación diaria por el sabor o por el precio o por las costumbres alimentarias. Así que bueno, te felicita por el trabajo. Y acá pregunta Marina, ¿por qué utilizaron huevo en la formulación? Bueno, utilizamos huevo en la formulación porque para nosotros el huevo es una proteína de muy buen valor biológico. Y en donde nosotros fuimos, cuando vimos las recetas, vimos que eran fideos al huevo, y entonces, por eso, porque el valor biológico que tiene el huevo es muy alto, y era una oportunidad también de incorporarlo. Digamos que sería básicamente por las cuestiones nutricionales. De todas maneras, estoy trabajando
también con un chef, y esto es importante, esto es muy divertido, esta faceta, ¿no?, con los chefs, porque son innovadores de por sí, y se emocionan en la cocina, y cuando aparecí con las algas, ofrecimos unos ravioles, fue justamente un congreso latinoamericano de chef, él ofreció en un congreso de orígenes que se llama, ravioles de langostino, hechos con harina de trigo y pórfira sin huevo, bueno, porque para las pastas rellenas no se utiliza, y anduvo muy bien en esa experiencia, en esa innovación, anduvo muy pero muy bien, y resultaron riquísimos, muy pero muy ricos, ¿sí? La combinación con el langostino, bueno, ya le da otro costo, pero fue muy bueno, muy rico, pero muy rico. Y Bueno, sí, sí, perdón. podríamos haberlo no puesto, ¿no? Porque justamente al tener carrageninas, carragenanos, le da esa digamos, esa función que nosotros estaríamos necesitando. Bárbaro. Bueno, acá preguntan, última pregunta, si ya son -20, si querés, Sí. María Angélica, ya te mandé las palabras que han puesto por WhatsApp, en 3 WhatsApp. Bien. Y acá Sí. preguntan si el Congreso en Comodoro Rivadavia es virtual, ¿es solamente Sí. virtual o también es presencial? Es virtual. Es virtual por las situaciones epidemiológicas que estamos viviendo. Está bien. Este congreso iba a ser presencial el año pasado, y ya lo tuvimos que cambiar. Y no nos quedó más alternativa que, porque no podíamos estar 2 años sin congreso, el CASLAN, que es el capítulo argentino de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. Entonces eso hizo que no me quedara otra cosa que, bueno, yo soy la presidente, se imaginan, tengo que tomar estas decisiones de hacerlo virtual. Para nosotros es todo, pero bueno, esta actividad de extensión es virtual y está saliendo muy bien, así que bueno, yo pienso que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Sí, por supuesto, y aparte hay que aprovechar la virtualidad, que todos nos estamos acostumbrando a esto, porque como decís vos, muchas veces no es solamente por la plata del pasaje, que también, y el alojamiento, que también es mucho, sino también es cuestión de tiempos. A lo mejor por los trabajos no podés, y con la virtualidad podés arreglarte mucho más. Así que la verdad que ojalá siga también esta modalidad presencial y virtual para aquellos que a lo mejor Sí. no pueden viajar o hay que desplazarse muchos kilómetros, ¿sí? Para ir. Sí, de todas maneras no estamos teniendo muchos inscriptos. Me dicen que no me preocupe, que bueno, que ya eso se va a resolver, pero bueno, estamos a tiempo. También los investigadores, los alumnos de posgrado pueden presentar sus proyectos de tesis doctoral. Vamos a dejar un espacio todos los días al final para que los puedan presentar a sus póster en forma oral, si ellos desean. Digamos como que estamos buscando esa cantidad de espacios suficientes para todos, para los profesionales, para los alumnos de grado, para los alumnos de posgrado, y en particular el día 16 para los alumnos, para las personas de la comunidad que quieran participar. Perfecto. Bueno, acá voy a intentar, a ver. Dale. A ver qué nos está saliendo. Bueno, no sé qué me está pasando, solamente me reconoce 7 palabras. No sé por qué. Algo está pasando. Pero bueno, no los quiero demorar mucho más, pero voy a ya compartir lo que tengo. A ver, esto va para allá. No sé por qué no lo puedo hacer hoy. Acá, compartir Igual yo creo que hay una pantalla. palabra que es la que más se ha repetido, a ver. Salud, yodo, están compartiendo, están viendo, ¿no? Sí, se puede ver. Fideos, nutrición, niños, diversidad, vitaminas y nutracéuticos. Bueno, me parecen, no sé por qué solo 7. Después Sí. vamos a completar bien y les voy a enviar también, como que la entrega va a ser interesante, el feedback. Les vamos a enviar la imagen que haya surgido, la nube de palabras que haya surgido de este interesante feedback. Para mí esto es muy importante. A mí me falta determinar yodo, no tengo el equipamiento, no es tan fácil determinar yodo, así que digo que antes de morirme
lo voy a llegar a determinar, tengo esa esperanza. Como muy bien salió en amarillo, salud es mi preocupación, entonces si lo plantearon es cierto. Bueno, los fideos no me dejan dormir, es verdad. Las vitaminas, los minerales, los omega 3 son una cosa que preocupan a la humanidad. Y bueno, y los niños son los que nos dan el impulso, que nos dan esperanza, pero también nos sacan de la zona de confort para trabajar en pos de ellos, porque este mundo que tenemos no es nuestro, nos lo han prestado y en definitiva es de ellos, así que lo tenemos que cuidar. Bárbaro. Bueno, María Angélica, ya es la hora del cierre. Bien. La verdad te agradezco de alma el haber participado, tu buena predisposición, tu buena voluntad, tus ganas de poder transmitir este proyecto, y creo que cada uno de nosotros que hemos asistido a la charla nos vamos a ir al trabajo o a nuestras casas nuevamente, pero con ya otro panorama y seguro con alguna idea dando vuelta que se pueda, podamos ayudar o colaborar con el proyecto de alguna forma. Claro, Ahí está estas el son link ya oportunidades, ¿no? claro, está el link del Congreso ya de Comodoro, y la semana que viene va a estar disponible la grabación de esta presentación, si alguno quiere volver a verla o tenerla para aprovecharla, a usarla con sus alumnos. Así que de ya te agradezco, María Angélica, y bueno, estaremos próximamente en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos Bueno, por haber asistido. Mariana, agradecida soy yo porque nos has permitido llegar más lejos en una forma impensable, ¿no? Y estoy muy gratificada por todas las palabras, por todas las felicitaciones, todas me han llegado a la mente y también al corazón y me han emocionado. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Estamos en Adiós. contacto. Gracias, Mariana. Adiós. Chao, María Angélica. Gracias a todos por Chao. asistir. Hasta Gracias luego. a todos. Que anden muy bien, que tengan una buena semana.